Gracias. Muy bien, entonces las semanas anteriores estuvimos hablando de fundamentos anatomofisiológicos, vimos sistema osteoarticular, vimos sistema neuromuscular. Yo les decía que, bueno, la verdad es que a mí me parece que es una repasada, se puede decir, muy superficial porque se puede profundizar bastante en el tema. Nosotros lo vamos a utilizar en el curso como una base porque definitivamente el movimiento humano y la contrarresistencia inicia en esos temas, ¿verdad? Entonces, bueno, igual dejo la puerta abierta en caso de que alguien quiera, no sé, aportar algún tema de discusión con la fisiología o una consulta, siempre puede ser, la verdad. Vamos a pasar a, yo diría, súper temas, principios del entrenamiento contra resistencia. Eh, a mí en especial me gusta mucho, yo le digo que es como, yo estudié, creo que les había dicho, redes, también ingeniería informática, por ahí anduve en electrónica también un rato. Y bueno, para mí esto es como si a nosotros nos enseñaran un código, ¿verdad? Como un C++, como no sé, algo así por el estilo. Es algo fundamentalísimo. Creo que todos deberíamos de manejarlo, tal vez no como recitarlo, ¿verdad? Como el Padre Nuestro, pero sí saber de qué se está hablando cuando se comenta sobre principios de el entrenamiento. Y además los principios tienen algo muy interesante y es que yo diría que aquí estamos hablando en el marco de el sistema de entrenamiento contra resistencia, pero se pueden aplicar a todos los sistemas de entrenamiento, ¿verdad? Entonces, pónganles bastante atención si es que no los han visto. Si ya los han visto, entonces están súper familiarizados y es bueno que los repitamos, ¿verdad? O sea, yo no me canso de verlos, no me canso de repasarlos. Bueno, y además me gusta, ¿verdad? Entonces, de ahí. Eh, Vamos a ver, dice, preguntarle a 2 o 3 personas que hagan ejercicio, cuáles son los motivos por los cuales están haciendo ejercicio. Esto pueden hacerlo, yo lo pongo aquí como actividad de la sesión anterior porque quería compartirles un documento, pero bueno, al final creo que se los puedo compartir tal vez más bien al final de la sesión. Y también les pregunto, ¿ustedes qué opinan en relación a esto? ¿Qué creen que son los objetivos más comunes que se mencionan en un centro de acondicionamiento físico? Pueden abrir micrófono o pueden escribir como quieran. Bueno, yo creo que la principal, o en muchas ocasiones, digamos, en el caso de las mujeres, bueno, hombres Ujú. también puede ser, es como la cuestión estética. O sea, esa va a Ya. ser la principal respuesta, perder peso y hacer cuerpo, Mm. básicamente. Ajá, ok. Daniela, vos entrenás. Yo sí, ¿Cuál es tu objetivo principal del entrenamiento? salud, Salud. Ok. salud, estrés, o sea, bienestar general. Para mí es bienestar físico y mental. Ah, ok. ¿Cuántas veces entrenas a la semana? Por lo menos 4. Ok, bueno, parece muy bien. Gracias, Daniela. Ujú. ¿Quién más? ¿Quién más quiere comentar? Yo estoy de acuerdo, bueno, con la compañera, mucha gente también lo que va es a perder grasa y un poco de vanidad también, siento yo. Vanidad, pero vanidad entonces lo pondrías dentro de ese estética. Este, ¿O Tal pensás vez que es otro arista? Y si es otro este, arista, ¿por qué sería otro arista, Daniel? ¿cómo, perdón? ¿Pensás que más bien es otro tipo de objetivo o pensás que lo podríamos calificar como estética? Digamos, el tema de Yo siento vanidad. que, yo siento que es como estética, Ujú, ok, en busca de estética, ok. ¿Vos entrenás, Daniel? ¿sí? ¿Cuántas veces a la semana? 6, Y, oh, wow, solo un día de descanso. Bueno, me parece muy sí. bien. ¿Y cuál es tu objetivo principal? Mm, Incremento de masa muscular y fuerza ahorita. Ujú. ¿Practicas algún deporte? Este,
Bueno, solo el gimnasio. Últimamente me he estado enfocando como en practicar power, tal vez, de Ok, los ok, básicos. ok. Ok, bueno, buenísimo. Muchísimas gracias por comentar, Daniel. Esteban. Sí, profe, es que igual lo que quería comentar es que en este caso lo que dice la compañera y el compañero también, que dicen Ujú, que es como por estética. Pienso que ujú. el incremento de masa muscular y pérdida de grasa pueden ir también como en uno solo con la estética, o sea, pueden ir como de la mano, no sé usted qué piensa, porque en este caso para la estética habría que llevar uno u otro proceso, siento yo, que pueden ir de la Ya mano. sé, o sea que dentro del objetivo estética yo podría agregar pérdida de grasa o incremento muscular. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. ¿Y por qué? Como dice Esteban, necesariamente si yo quiero mejorar composición corporal, ¿verdad? Si estamos hablando de composición corporal, estamos hablando de la cantidad de tejido graso, cantidad de tejido muscular, músculo esquelético, ¿verdad? Entonces, si esos dos componentes mejoran, probablemente uno se va a ver pues mejor en términos de estética, ¿verdad? Ahora, no todo el tiempo eso se cumple así, ¿verdad? Porque podría ser salud y estar relacionado con estos dos, ¿verdad? Ahora, denme un momento. Ok. Mira, qué interesante aquí. Denme otro segundo. Yo soy como muy de hacer una tarea, entonces si ven como que me quedo callado, es porque algo estoy revisando aquí o algo estoy viendo, entonces para que no se sorprendan. Buenas Este, noches. hola, buenas noches. Entonces, sí, podría ser estética ¿verdad? Y encerrar o englobar estos dos objetivos, o podría ser salud y englobar esos mismos dos objetivos, ¿verdad? Yo diría que principalmente en términos de objetivos vamos a encontrar dos grandes áreas. Una es la de salud y otra es la... Y ustedes dirán, profe, pero los deportistas son súper saludables, no es lo mismo salud que deporte. Y no, la verdad es que no. El alto rendimiento, por sus características, deja de ser compatible, si se puede decir así, con la salud, ¿verdad? Recordar que a nivel deportivo yo lo que necesito es conseguir resultados. Cuando hablo por salud, también deseo conseguir resultados, ojalá significativos, pero siempre en el marco de la salud. Entonces, en el marco de la salud hay cosas a nivel deportivo o prácticas que se tienen que no, la verdad es que no son tan saludables, ¿verdad? Porque podrían llevar al extremo pues la capacidad física. Entonces, bueno, eh, una bonita actividad, una actividad interesante sería que ustedes le consultaran a un entrenador o alguna persona que conozcan, como lo dice aquí la actividad, y lo convertimos en la actividad de esta sesión más bien, preguntarle que cuál es el objetivo, por qué motivo practican actividad física. Hoy estaba revisando un trabajo y me llamó mucho la atención porque normalmente nosotros nos quedamos por aquí, ¿verdad? En estos objetivos. Y hay uno muy, muy importante que es la salud mental. Hay muchas veces que las personas se dirigen al centro de acondicionamiento físico, pues buscando esto, ¿verdad? Eh, um, lo que se hablaba en este trabajo que les comento, que estaba revisando, es de todo el aspecto psicosocial, ¿verdad? Y eso lo podemos ver muy claro en los centros de acondicionamiento físico. Yo siempre cuento la historia de un amigo que llegaba al centro de acondicionamiento físico, duraba 2 horas haciendo el entrenamiento y al principio nosotros como que, ¿verdad? Tratábamos de, en términos populares, arriarlo para que terminara la rutina, pero después entendimos que él lo que iba al gimnasio no era a pues tratar de conseguir algún resultado súper excelente en términos musculares, sino que iba por salud y como una forma de, se podría decir, catarsis, ¿verdad? Como de desestrés, ¿verdad? Entonces, dice Andrés, hola, buenas noches, profesor. No sé qué pasa con la aplicación, me saca cada rato cualquier cosa por si estoy entrando y saliendo. No te preocupes, Andrés.
Entonces sí, muy interesante de prestarle atención y juega un papel muy importante también en el momento en el que ustedes, bueno, al principio yo sé que algunos mencionaron que pretendían aplicar estos conocimientos a sus propios entrenamientos, pero si en algún momento también ustedes van a aplicar estos conocimientos para dirigidos a un entrenamiento de una persona, entonces tienen que pues entender que hay una parte muy importante que es el ámbito psicosocial, ¿verdad? De la persona. Cuestiones interesantes. Yo sé que ustedes, algunos son expertos igual que yo en estos temas. Dice Javier, yo soy del tipo de casos, vivo de ese tipo de casos, vivo bastante estrés y el ejercicio me ayuda muchísimo. Por ejemplo, la natación me relaja muchísimo. Sí, a mí también. Yo recuerdo pasar semestres de la universidad que si no fuera por la actividad física, seguro me tienen que medicar para... No, no, es broma. Pero sí, o sea, que me ayudaron mucho, que yo sé que me ayudaron a disminuir los niveles de estrés. Yo vacilo con eso y digo que casi termino loco, pero yo creo que al final todos estamos un poquillo locos. Eh, um, entonces, como ustedes son expertos igual que yo, Mónica dice por dos, eh, pregunto, alguien que quiera participar, por ahí veo a Andrés con la mano levantada. Andrés, te doy el paso para que participes de una vez. ¿Qué es el entrenamiento? ¿Qué es la actividad física? ¿Y cómo puedo diferenciar actividad física, ejercicio y deporte? Eso es una bomba de pregunta. ¿Qué opinan ustedes? Adelante, Andrés. Sí, sí, buenas noches. Bueno, iba a opinar sobre lo otro, pero Adelante, adelante, dale, dale. sobre lo anterior. No, no, hablando sobre eso, sí, sí, verdad, como dicen, sí ayuda mucho a las personas, ¿verdad? Que están padeciendo tal vez algún problema, ya sea de salud mental o quieren afrontar alguna situación en específico. Pero también, bueno, a mí a veces, a mí me pasaba hace mucho tiempo que conocí pues el ejercicio como tal, ¿verdad? Eh, Entrenar e ir al gimnasio como tal, porque en un momento pues lo hacía quizás por una parte como un aspecto físico y después de un tiempo me dejó de importar como la parte física y con la carga, digamos, de trabajo y de estudios y demás, más bien ahora voy un poco más por salud, porque cuando tengo estrés, cuando ya siento que mi cuerpo necesita salirse como de esa cápsula, ¿verdad? De trabajo y estudio y seguir esa rutina, necesito un poco más como de ejercicio para poder liberar un poco como ese estrés, como dicen ustedes también, que pues ir al gimnasio y demás y practicar deporte, pues eh, ayuda mucho a la parte de salud mental. Ajá, sensación de bienestar y de salud mental. Estoy totalmente de acuerdo, Andrés. Muchísimas gracias. Sebas, ¿vos querés comentar algo? Sí, ¿se me escucha bien? Sí, ahí te escucho. Sí, es sobre esta pregunta. Yo Ujú. no sé a lo que pensaron ustedes, ¿verdad? Pero yo siento que la diferencia entre actividad física, ejercicio y deporte sería como el nivel de intensidad. No sé si me explico, digamos, para mí, una persona que tiene actividad física es una persona que sí, sale a caminar, sale a ejercitarse una vez, dos, tres veces a la semana. Ya cuando ese ejercicio siento que es más intenso, o sea, como que le mete un poquito más de lleno a un deporte en sí, a alguna actividad, y el deporte ya es cuando usted lo proyecta a algo más profesional. No sé si me explico. Sí, es una apreciación muy interesante y de hecho muchas veces se da así, ¿verdad? Sin embargo, vamos a ir avanzando y se van a ir dando cuenta, en especial, Sebas, de unos detalles que hay con respecto a estos conceptos, que es muy importante tenerlos en claro y que también nos sirven, porque si, por ejemplo, nosotros en algún momento, y eso lo digo por experiencia y algunos de ustedes me van a entender muy bien, cuando uno estudia ciertas bibliografías y ve cierta evidencia científica, se da cuenta que, por ejemplo, en estudios experimentales se aplican tratamientos de actividad física o de ejercicio, o se menciona que hay grupos que practican deporte y entonces así va a variar el comportamiento. Por ejemplo, a nosotros como entrenadores, como personas que se están informando sobre contrarresistencia, nos interesa porque nosotros nos vamos a dedicar a y concentrar a la parte del ejercicio
que es una cuestión programada, ¿verdad? Y más adelante lo vamos a seguir viendo. Javier, ¿ibas a comentar algo? O la manilla quedó levantada, no sé. No, la mano queda levantada. Sorry. Ah, ok, ok, ok. Listo, listo. Algo les iba a comentar, voy a ir avanzando. ¿Alguien más quería comentar sobre esto? ¿Tiene alguna idea interesante que proponer al respecto? Bueno, yo diría quizás en entrenamiento, como les decía el compañero, tal vez sí ya es algo que está un poco más guiado, tal vez en intensidad. En Ujú, actividad física podemos decir quizás, tal vez lo veo un poco más como en el sentido de moverse, como de quizás no tener una actividad tan intensa, pero sí el hecho como salir a caminar, respirar, estirarse, eh, no sé si actividad física entra a la parte de Zumba, ¿verdad? Que es un poco como de recreación. ujú, En el ejercicio, pues yo podría decir que yo practico ejercicio yendo al gimnasio porque sigo una rutina y tengo ciertos ejercicios programados. Y en la ujú, parte de deporte, ya básicamente ya es tener un conocimiento de un área específica y ya yendo enfocado más, por ejemplo, si soy corredor, pues me preparo para tener un, ¿verdad? Si estoy en un equipo o algo así, pues me preparo en ese deporte en específico para poder lograr los objetivos y pues me levanto y ahí va como de la mano porque realizo el entrenamiento para poder ser disciplinado en ese deporte en específico. ujú, ujú, ujú. Sí, te entiendo. Vos hablas como de esa tendencia que está más dirigida a lo técnico del deporte y entonces eso como que lo convierte en una cuestión más específica. Sí, creo que sí entiendo claramente, pero vamos a ir hablando de otros detalles que les va a llamar mucho la atención. Entonces, bueno, para empezar, ¿qué es el entrenamiento? El entrenamiento es un proceso y es importantísimo que entendamos que es sistematizado. ¿Qué quiere decir sistematizado? Quiere decir que hay una evaluación, que hay una programación y que hay un análisis donde se plantea si la programación que hicimos acá rindió resultados y se vuelve a evaluar y se vuelve a programar y es repetible a lo largo del tiempo, es sistematizado, es ordenado. Yo puedo realizar modificaciones con el afán de conseguir resultados y vean lo que dice, aumentar, mantener y disminuir, más bien yo diría que mejorar, cambiemos esta palabra por mejorar la forma física y psicológica. Ese es el objetivo del entrenamiento, aumentar, mejorar la forma física y psicológica. Yo les decía, bueno, hay dos grandes ámbitos que podemos apreciar por salud y por rendimiento deportivo. Cuando estamos hablando de por salud, regularmente son personas que quieren controlar el peso, quieren aumento de la masa muscular que conocemos como hipertrofia, desean la actividad física como una forma de prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, más bien sería así, ENT. Si es por salud, probablemente también hablemos de que hay personas que se les recomienda hacer actividad física para disminuir el porcentaje de grasa, para controlar la presión arterial, para prevenir de cardiopatías, sencillamente porque hacer actividad física es Profe, saludable. Adelante, Mariana. también por salud mental, también Por creo que entra salud ahí. mental, correcto, lo que estábamos hablando anteriormente, salud mental, ¿verdad? Y dentro de salud mental podríamos hablar de la psicología, la parte emocional, ¿qué más? La sensación de bienestar, ¿verdad? Autoestima. La autoestima, que esto es muy importante. Hablando de autoestima, fíjense que La muchas, depresión, la depresión, por ejemplo, podemos meterla ahí y todo esto está supeditado, ¿verdad?, al ámbito salud. Fíjense que muchas veces me he topado con personas, hay algo que se le dice en Coaching and Wellness como
motivación por debajo de la motivación. Y es que, por ejemplo, regularmente le dicen, ah, no, yo vengo por salud, ¿verdad? Y vos le preguntas, ok, es salud, pero ¿por qué? Es que quiero verme mejor. Ok, ¿por qué quiere verse mejor? Y al final nos damos cuenta que bajo ese objetivo de salud, en realidad la motivación por debajo de ese objetivo de salud es autoestima. Quieren tener una mejor autopercepción, quieren que los demás lo perciban como una persona también más saludable, ¿verdad? Y hay personas, por ejemplo, que presentan sobrepeso, obesidad, y entonces la verdad es que inclusive practicar actividad física puede representar una barrera porque están los chavalos y las chavalas que están tomándose selfies en el espejo, que están súper formadísimos, ¿verdad? Y que están en su top, en su prime físico, y ellos no, ¿verdad? Y van con la ropa más grande, pasan desapercibidos, no quieren preguntarle al profesor digo yo, estoy acostumbrado a decirle profe o coach, finalmente al entrenador no les gusta preguntarles porque les da pena y demás, y todo esto tiene que ver con esto, ¿verdad? Si ustedes notan todo ese tipo de patrones de comportamiento, mi recomendación es que por favor se acerquen y en la medida de lo posible, con mucho respeto, traten de guiarlos. Y por supuesto que hay otro ámbito chivísima que es el rendimiento deportivo. Insisto, aquí se cometen, la verdad, que acciones descabelladísimas siempre con la intención de conseguir resultados. ¿Y por qué les digo descabelladísimas? Bueno, porque resulta que soy boxeador o a mí me gusta mucho el taekwondo, lo practiqué durante muchos años y entonces siempre recuerdo que que era muy delgadito. Toda la vida he sido muy delgado, pero para poder entrar en alguna categoría, en algún momento de la vida, imagínense que yo respiraba hondo, según yo, para que el oxígeno, ¿verdad? De alguna forma me ganara, no sé, por lo menos 200 gramos y pudiera entrar en la categoría siguiente, porque tal vez en mi categoría pura no había peleador y yo quería combatir, ¿verdad? Entonces, imagínense. Y eso pasa al revés. O sea, hay personas que son boxeadores y he visto casos donde se deshidratan al máximo, ya eso no tiene que ver con salud, para poder entrar en su categoría, ¿verdad? Eso es una de las cosas que me parecen muy dramáticas dentro del ámbito deportivo y ni que se diga de las madrugadas, los entrenamientos, los sacrificios, los esfuerzos, el sobreentrenamiento y demás, ¿verdad? Entonces, por eso digo que son dos ámbitos que son distantes, podría decirse, ¿verdad? Con la misma raíz, pero distantes. Bueno, proceso a largo plazo, el entrenamiento normalmente, pues la verdad es que a nivel enzimático, a nivel de a nivel de células tenemos cambios citoplasmáticos desde el primer entrenamiento, eso se ha comprobado científicamente, pero cuando hablamos de adaptaciones crónicas, son procesos que se dan a largo plazo, ¿verdad? Cambios a nivel estructural en músculos, igual cambios a nivel enzimático, metabólico, cambios a nivel de qué más podemos decir, cardiorrespiratorios. Todo eso es un proceso que lleva su tiempo, ¿verdad? Normalmente, ok, dice cualidades del individuo para la práctica deportiva o actividades de la vida diaria. Normalmente cuando es por salud, voy a intentar potenciar las capacidades de la persona para que pueda enfrentar sus actividades diarias de forma exitosa. Y cuando es en la práctica deportiva, igual, como decía, bueno, no recuerdo exactamente con quién estaba hablando ahorita, porque a veces no veo los nombres y tengo que aprenderme ¿verdad? Las voces. Muchas veces en la práctica deportiva, lo que se busca es que, por ejemplo, si el deporte tiene una dominancia de desplazamiento, entonces, por ejemplo, mi intención como entrenador sería mejorar los patrones biomecánicos que tienen que ver con el desplazamiento, locomoción, cambios de dirección, ¿verdad? Entre otros. Luego tenemos otro concepto, dice preparación física, es un conjunto de procedimientos que de manera organizada y ordenada
permite el entrenamiento de las cualidades físicas, llevándolas a importantes niveles de eficiencia. Póngale atención a esta palabra que dice aquí, que dice cualidades físicas. La preparación física se puede dar como adaptaciones a corto plazo, adaptaciones a mediano plazo y adaptaciones a largo plazo. Esas son consecuencias de la preparación física. Adaptaciones es mediante la aplicación continua y progresiva de cargas de entrenamiento, y eso también tiene un orden, y ahí es donde vamos a abordar los principios también del entrenamiento, de acuerdo a las capacidades individuales. Y insisto, pongamos atención a estas palabrillas claves que nos aparecen acá, ¿verdad? Entonces, otro concepto más es la carga. La carga es un estímulo al que se somete el organismo por medio del entrenamiento, por medio de actividades en el entrenamiento de competición, del entrenamiento y competición, perdón. Dice romper el grado de equilibrio o homeostasis del organismo con el propósito de que se generen procesos de adaptación orgánica en niveles mayores. Hay una magnitud de la carga que puede ser organizada en pequeñas cargas, hay una carga de recuperación, hay una carga de entrenamiento general, hay cargas que podemos utilizar como mantenimiento y definitivamente hay cargas excesivas que pueden provocar sobreentrenamiento, ¿verdad? Donde ni siquiera hay procesos adaptativos, porque también hay otra cosa interesante que comentar acá. Yo siempre digo, y eso es información que siempre compartimos en los cursos, nosotros en la U, ¿verdad? Donde hablamos de que somos gestores de fatiga, ¿verdad? Nosotros normalmente lo que hacemos es programar un estímulo y gestionar la fatiga también entre esos estímulos, ¿verdad? Y recordar que uno no crece mientras está dando el estímulo, uno crece o cambia o gana la adaptación mientras el cuerpo está en esa fase de recuperación. ¿Qué es lo que se busca? Pues con la carga y con cualquier entrenamiento lo que se busca es sacarnos de nuestra zona de confort, es romper la homeostasis con un estrés que podríamos llamar un buen estrés, ¿verdad? En psicología se le dice euestrés, ¿verdad? Es un buen estrés, es un estrés positivo para el cuerpo, y esto provoca que el cuerpo entienda que se tiene que adaptar para poder solventar las necesidades de movimiento, de la carga, de la intensidad, del tiempo y demás, ¿verdad? El ejercicio físico actualmente yo creo que algunas veces es subvalorado, ¿verdad? Se cree que es una cuestión opcional o una moda, ¿verdad? Ah, sí, es que él hace actividad física porque tiene un cuerpazo, o ella hace actividad física porque tiene un cuerpazo y le va bien y está hecho para eso, pero no, yo soy computín y yo me dedico a estar sentado y listo. Y ustedes dirán, profe, usted se volvió loco. No, o sea, es que esos son casos que he visto, ¿verdad? Donde hay resistencia a la actividad física, donde no se gusta, o sea, a mí me parece todavía más increíble, y lo he escuchado, que alguien me diga, a mí no me gusta el ejercicio, yo odio el ejercicio, y vine aquí porque mi esposa me obligó, y porque si no probablemente, no sé, me muera mañana de un infarto cardíaco. He escuchado ese tipo de comentarios, ¿verdad? He escuchado otros también que son hasta graciosos, que es en noviembre me piden que para diciembre los tenga como Luke Ferrigno, ¿verdad? No sé si saben quién es Luke Ferrigno, pero bueno, eso es de la vieja escuela. Entonces, a final de cuentas, el mensaje sobre esta diapositiva y sobre el tema de la homeostasis, que es muy interesante, es que nosotros lo que hacemos con el entrenamiento precisamente es aplicar una sobrecarga, un esfuerzo que es mayor al que la persona está acostumbrado a trabajar o a utilizar, y eso genera una ruptura en el equilibrio de la homeostasis y provoca adaptaciones. Ahora, ¿qué somos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros guiamos esas adaptaciones, ¿verdad? ¿Cómo? Dosificando la actividad física, y por eso estamos viendo estos componentes. La carga puede tener una orientación y una organización. En cuanto a la orientación, podemos hablar de una carga física, carga psicológica, hay una carga técnica y una carga táctica. Chicos, nada más denme 30 segundos. Voy a desactivar el micrófono un momentito y voy a coger agua.
Mientras tanto, chicos y chicas, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Van entendiendo todo? ¿Estamos conectados? Sí, todo bien. Gracias, gracias. Sí, profe, muy claro. Muy bien, gracias, chicos. Entonces, bueno, tenemos tipos de cargas. Vamos a ver si dejé algo. Ok, en cuanto a la organización, yo puedo organizar la carga a través de una planificación. Cuando hablo de planificación, estoy hablando de que puedo organizarla como en macrociclos, mesociclos y microciclos. En términos sencillos, eso varía de una referencia a otra, pero macrociclos podemos imaginarnos periodos de tiempo de 5, 6 meses, un año. Podemos imaginarnos mesociclos en periodos de 4, 6, 8 semanas. Y los microciclos normalmente son semanas de entrenamiento, donde hay 3 entrenamientos que también tienen su nombre, sería como una especie de microciclo. Luego, bueno, eso se ve mucho, hay un tema, híjole, se me fue el nombre. Bueno, cuando me acuerde se los comento. Hay tipos de carga, hay una carga externa, hay una carga interna. La carga externa es la distancia recorrida, duración del esfuerzo, el número de repeticiones y series, el peso parcial o total levantado, la velocidad de desplazamiento. Y cuando hablamos de cargas internas, estamos hablando de niveles de frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria, consumo de oxígeno, aumento de la masa muscular y pérdida de la grasa corporal, entre otros. Cuando hablamos de carga externa, a través del entrenamiento, nosotros lo que hacemos es modular, si se puede decir así, la carga para conseguir las famosas adaptaciones de las que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, tenemos componentes de la carga, estos me fascinan, me encantan y son los siguientes. Tenemos volumen, intensidad, densidad y frecuencia. Entonces, nosotros vamos a aprender con el diseño de programa lineal a dosificar estos componentes de la carga. El volumen es la parte cuantificable del trabajo realizado durante un periodo de tiempo, ya sea sesión de trabajo o ciclo de entrenamiento. El volumen puede ser series, repeticiones. Ahora más adelante lo vamos a mencionar otra vez. La intensidad representa la parte cualitativa de la carga y hace referencia al grado de esfuerzo realizado durante el ejercicio, sesión de entrenamiento o competición. La intensidad es el peso en libras, en kilogramos, por ejemplo. Densidad es una palabra bien interesante porque en realidad ahí nos estamos refiriendo al descanso y dice que es la relación temporal entre dos estímulos o pausa o descanso. La pausa o descanso puede ser entre serie y serie, puede ser entre ejercicio y ejercicio, puede ser, ¿verdad? Básicamente. Y cuando hablamos de la frecuencia, dice que corresponde al número de sesiones de trabajo realizadas semanal o durante un ciclo de entrenamiento. Normalmente hay una forma de organizar esto para planificarlo y es que nosotros primero decidimos cuál es la frecuencia por semana. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que 3 veces a la semana es una frecuencia, por ejemplo, para una rutina de cuerpo completo de lunes, martes, miércoles. Luego organizo el volumen, que puede ser 3 series de 12 repeticiones, que esto concuerda con una rutina de acondicionamiento físico, y las intensidades para una rutina de acondicionamiento físico tienen que ir del 50 al 70% de un RM, y vamos a ir analizando y estudiando todo eso. Densidad o descanso para una rutina donde puse 3 series de 12 repeticiones puede ser de los 45 segundos hasta el minuto y medio.
Y así, con ese razonamiento, más o menos es que vamos a ir pues organizando los entrenamientos. Entonces, vean lo que dice, actividad, clasificación. Entonces, el volumen, tiempo empleado, minutos y horas, cantidad de repeticiones, número de series. Cuando hablamos de intensidad, hablamos de velocidad, frecuencia cardíaca en pulsaciones por minuto, tiempo en segundos y minutos, total de peso levantado, kilos, libras. Hay algo muy interesante aquí y es que el volumen o la intensidad, o como quieran verlo, bueno, hablemos de que el volumen es inversamente proporcional a la intensidad. ¿Por qué les decía que depende como quieran verlo? Porque también puedo decir la intensidad es inversamente proporcional al volumen. ¿Qué quiere decir eso? A mayor intensidad, menor volumen. A mayor volumen, menor intensidad. Eso siempre se maneja así. Dicho en otras palabras o con un ejemplo, resulta que si yo estoy trabajando muchas repeticiones, probablemente el peso que esté levantando o movilizando sea bajo para poder mantener con buena calidad de tiempo, de técnica, todos esos movimientos, todas esas repeticiones. Cuando la intensidad es muy elevada, probablemente yo requiera de solo unas repeticiones, pocas repeticiones, porque probablemente también lo que va a suceder en esas pocas repeticiones a una alta intensidad es que yo alcance la fatiga máxima a nivel muscular y que requiera de un tiempo de descanso. Densidades, 1 minuto de descanso, 2 minutos de descanso es un ejemplo. Frecuencia, ejemplo de frecuencia es 1 vez por semana. Esto, de hecho, lo adelanto, no sirve de mucho. 3 veces a la semana hay cambios significativos a nivel fisiológico. 2 veces por semana sirve para mantenimiento. Digámoslo así, un estímulo sobre el mismo grupo muscular de 2 veces a la semana sirve para mantenimiento. ¿Sabe por qué no me pone la M? La M de Majin Buu. 3 veces a la semana sirve para que obtengamos cambios significativos. 1 vez a la semana de entrenamiento, la verdad es que no es muy producente. Algunas veces inclusive hablamos entre entrenadores de que debería evitarse. Hay veces que se corre más riesgo 1 vez a la semana, un entrenamiento mal ejecutado, que mejor no hacer nada, ¿verdad? Suena raro decirlo, pero la verdad es que es así. ¿Por qué es importante tener una adecuada distribución de los componentes? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué creen? ¿Por qué es importante que nosotros prestemos atención a la buena distribución de estos componentes de la carga? Ya vimos que es volumen, intensidad, densidad y frecuencia. ¿Qué opinan ustedes? Por seguridad nuestra y de los clientes. ¿Cómo, perdón? Por seguridad más que otra Por cosa. seguridad es muy, muy importante. Si estoy hablando de salud y bueno, por supuesto que de deporte, la seguridad es súper importante. ¿Por qué necesito seguridad? Bueno, porque yo quiero que las personas mejoren su estado físico, no que lo empeoren, ¿verdad? Yo quiero que las personas generen adherencia a la actividad física, no que salgan corriendo. Un escenario que no es muy adecuado es un escenario donde se dosifican o se distribuyen mal los componentes de la carga y, por ejemplo, la persona se sobreentrena, ¿verdad? Hay cargas que son inadecuadas, la persona cayó en una especie de vigorexia, si se quiere, que es un problema de autopercepción también, ¿verdad? La persona se siente delgada y entrena y entrena y entrena y entrena y se sobrecarga y se sobrecarga y se sobrecarga hasta que el cuerpo no le dio más y apareció una lesión, un desgarro. Están exhaustos todo el tiempo, o sea, hasta tienen fatiga todo el tiempo y no saben por qué es, y es por una distribución inadecuada de los componentes. Vean que puede ser cualquiera, puede ser la frecuencia, puede ser el volumen o puede ser la intensidad. ¿Alguien más quiere comentar al respecto? Ajá, adelante. Sí, me escucho. Sí. Sí, precisamente esa parte, ¿verdad? De prevenir la imposibilidad de ejercer un ejercicio, porque mucha gente, bueno, pasa comúnmente la gente que empieza a entrenar en el gimnasio
a veces se sobrecarga haciendo los ejercicios con un montón de peso, ¿verdad? Llegan y piensan que levantar un montón de peso a la primera van a estar hechos, ¿verdad? Como dicen, un toro en un mes, y lo que hacen prácticamente lesionarse, dañarse la parte muscular, las fibras y demás, y eso evita pues que ya ni para un lado ni para otro, ¿verdad? No crezca, que, que pues se lesione y más bien tenga que durar 3 meses o 2 meses para recuperarse, y ya lo poco que ganó en un mes, pues ya lo perdió. Entonces también esa parte va por ahí. Es correcto. Y yo creo que también, bueno, a mí me pasa mucho en el gimnasio que uno lo nota, y bueno, yo tengo un poquillo de tiempo entrenando, entonces yo considero que pues yo sí manejo un poco de técnica, muy poca diría yo, porque por algo me metí a esto para aprender un poco más a detalle, pero sí trato de hacer los ejercicios conscientes, y cuando veo que alguien está haciendo las cosas, ¿verdad?, prácticamente no adecuadas, yo soy consciente y la verdad me siento mal, y por allá pues me doy la vuelta y llego y le digo pues ahí como un poco bajito, porque al momento me da un poco de vergüenza como entrometerme y decir, porque mucha gente dice, este mae, ¿qué me está diciendo? O sea, ni siquiera es entrenador o algo así. Pero a veces uno dice, es mejor eso, y a veces uno ve entrenadores en el gimnasio, en muchos gimnasios pasa, que pueden ver a una persona haciendo las cosas re mal, y lo que hacen es burlarse, y hacen su grupito de gente donde están burlándose de la persona porque está haciendo el ejercicio mal. Entonces yo digo, que ¿para qué están ahí? Y entonces a veces yo veo a las personas, ¿verdad?, que están haciendo el ejercicio con mucha intensidad o están ahí como locos, y yo pues llego ahí y les digo, ¿verdad?, hace esto, hace el otro, y la verdad es que esto se hace así, o sea, porque la verdad sí se siente mal que una persona esté haciendo las cosas mal, nadie le diga, y que sea la burla del momento, ¿verdad?, que pasa mucho. Sí, ese es todo un tema. Vieras que en otros grupos lo hemos comentado mucho y siempre me preguntan, profe, ¿qué hago? Estoy notando, de hecho me llama mucho la atención que lo comentes porque justo ayer lo estaba hablando también. Profe, yo aconséjeme porque yo veo personas trabajando mal en el gimnasio y yo siento la necesidad de abordarlos y decirles, mire, el ejercicio se hace de esta forma. Muchas veces es un patrón de comportamiento que vemos en personas que ya tienen muy buena forma física y entonces que apelan a que ellos saben lo que están haciendo, pero la evidencia y lo que nosotros estamos estudiando nos dice lo contrario, ¿verdad? Entonces, yo también lo someto a discusión acá en el grupo. A mí me parece que una buena idea es ser una persona que tiene un buen liderazgo y ser buen ejemplo. Hay que tener mucha delicadeza y mucho cuidado si nosotros no estamos a cargo de planta en el momento en el que se está dando un problema, porque puede ser que nosotros quedemos como alguien muy intrometido, ¿verdad? También una buena opción es que si nosotros notamos algo, mejor informamos, porque también en escala digamos que administrativa, nosotros estaríamos en calidad de usuario, si es que estamos en calidad de usuario, y arriba de nosotros está el instructor, que es el que está dirigiendo en ese momento, ¿verdad? Y guiando en ese momento. Entonces, inicialmente mi recomendación es que lo comenten con el instructor para que él tome decisiones en el asunto, y si ustedes tienen la confianza y ese liderazgo suficiente como para acercarse a la persona y dar una buena recomendación, háganlo, eso siempre es bueno, ¿verdad? Y sobre Sí, todo ahí es el punto de cómo antes de que abordarlo, ¿verdad? ocurra, ajá, exacto, antes de que ocurra un accidente, porque por ejemplo ahorita me acuerdo mucho y muy bien de personas que se ponen a saltar el cajón, no sé si han visto los cajones, ¿verdad? Los famosos cajones, y por malas prácticas terminan con las piernas peladas, literalmente, ¿verdad? Vamos a ver, ¿quién más quiere comentar? Profe, yo, Adelante. yo creo que también esa parte de la distribución de los componentes, yo creo que puede ser limitante, digamos, en el área de rendimiento. ¿En qué sentido? En cuanto al estancamiento de los objetivos, sí, usted puede
se puede, como se dice literalmente, puede reventar a un atleta porque no está haciendo una distribución correcta, ¿verdad? Entonces, sí, el deportista no va a alcanzar objetivos porque iba a pasar mal lesionado, como se dice, y puede ser a raíz de la mala distribución de los componentes. Yo creo que ¿Recordás algún caso en específico? ¿Lo querés compartir o nada más era el comentario? no, nada más el comentario, pero sí, Ok. pero regularmente sí puede pasar eso. Muchas veces dicen, ¿por qué si de un momento estaba con una curva de rendimiento alta y de un pronto a otro no, se quedó estancado y es alrededor de eso, porque van a presentarse más lesiones o más casos en cuanto a una mala dosificación de cargas. Correcto, estoy totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, José. Profe, a mí me gustaría agregar algo. Ajá, adelante, Javier. Bueno, yo he trabajado en gimnasios, en diferentes cadenas, he trabajado en Zona Fitness, en George Angulo, trabajé también en el Multispa. Y una de las cosas que se ha desarrollado mucho y tendencia en la gente, ¿verdad? Son lo que es el ciclaje, ¿verdad? Entonces, obviamente, al la persona estar expuesta a la testosterona en altas dosis, ¿verdad? Por ejemplo, Hay la un trembolona, cambio de comportamiento. hay un cambio de comportamiento, es correcto. Entonces, muchos de los hombres que están expuestos a la trembolona, incluso las mujeres lo usan, son personas que no se les puede hablar de una forma tan amable porque ellos, puede que les ocurra de una forma diferente o no, pero algunos pueden tener comportamientos agresivos. Porque en el momento en que ellos están haciendo una rutina que tal vez le puso la persona de afuera que le está vendiendo el ciclo, ellos dicen, no, no, es que eso es así, así me lo puso ese mae y yo no le voy a hacer a usted caso. Entonces, ahora el compañero dijo algo muy interesante. Es que yo siempre tengo esa necesidad de ayudar a la persona y verlo. Y les voy a explicar esto a todos y el profe me da la razón. Cuando usted entra a un gimnasio, usted Ok. firma un contrato de responsabilidad. Si usted se pone a entrenar de su forma, sin la instrucción de un instructor, el instructor no tiene ninguna responsabilidad si usted se lesiona o le pasa algo porque usted ya firmó en la recepción eso. Si la persona ya se está a cargo de esa persona y no cumple el seguimiento por estar, voy a decir esto, va a sonar un poco vulgar, viéndole trasero a los otros más, o por ejemplo, que es un instructor hombre, porque eso se da mucho, o estar con los amigos, eso es una persona que tiene poco ética. Y también les voy a decir otra cosa más. Sí, es un tema de ética. Con Lo, lo de la ética estoy muy de acuerdo, Javier. la ética como profesional, eso es algo fundamental. Otra cosa más que le iba a decir al compañero, si usted ve a una persona haciendo un ejercicio mal, simplemente haga lo que dijo el profe, vale, hable al instructor, si el instructor no le da la gana de hacer nada, eso no es su problema, va a sonar feo, man, pero es mejor que usted no se meta en un lugar donde usted no lo están llamando a que usted se meta y que al día siguiente esa persona, tal vez por hacer malos ejercicios mal explicados del otro instructor, diga, no, es que fulanito de tal, ayer me explicó así y me lesioné hoy el hombro y estoy mal. Entonces, ¿quién es el que queda en un proceso legal? ¿El instructor o usted? Usted, porque usted jodió y lesionó a esa persona. Entonces, hay que tomar con mucha delicadeza lo que es la parte del fitness. O sea, no es solo llegar y uno decir, bueno, yo sé cómo se hace esto y tengo buena técnica y esto. No, es también ver un poco el lado de jalar para su lado. No sé si me explico. Sí. Porque es muy peligroso. Igual, por ejemplo, hay hombres que llegan en el gimnasio y esto es una conducta que se da mucho, que una mujer está haciendo sentadillas sola y, digamos, tiene buena técnica, algo así, ¿verdad? Y está, digamos, como descansando en ese momento, hidratándose, y el mae llega como para decirle, no, no, es que vos estás haciendo esto mal. Y tal vez la muchacha tiene buena técnica, porque eso yo lo he visto. Y la muchacha llega a uno como instructor y le dice, vea, Javier, es que yo me siento incómodo, y esto y el otro. Y ustedes se dirán, ¿por qué Javier está mencionando esto? Porque a veces uno tal vez llega con unas intenciones y tal vez lo que uno cree en la cabeza de uno que está bien es otra cosa totalmente. Entonces hay que cuidarnos un poco en eso. Y por la parte de lo que es el entrenamiento en intensidad y volumen, sí es muy importante, ¿verdad? Ver de que si usted está haciendo, por ejemplo, un seguimiento a una persona focalizada, ya sea en, por ejemplo, hay gente que llega al gimnasio y dice, vengo focalizado a hacer entrenamiento para fortalecerme en resistencia para el ciclismo, ¿verdad? O para llegar y tener digamos, una mejor resistencia al hacer hiking. No sé si saben qué es hiking, es como caminata, ¿verdad? Por senderos. Senderismo. Ajá. Usted tiene que llegar y hacer una rutina adecuada, ¿verdad? Que sea focalizada en resistencia, pero tampoco dejando de lado la intensidad, ¿verdad? Porque a veces las personas que se ponen, por ejemplo, a entrenar mucho resistencia, dejan un poco de lado lo de la fuerza y
¿cómo explicarles? No se compensa bien el cuerpo, la distribución. No sé si me explico en eso. Ujú. Sí, muchas gracias, Javier. Ujú. Ahí puntos importantes, recapitulando. Importantísimo el manejo de los componentes de la carga para que se dé un correcto entrenamiento, primero para que se genere y luego para que se aplique bien, o sea, que se practique bien. Luego, en la parte ética, en los centros de acondicionamiento, eso va, yo diría que en todas direcciones, ¿verdad? Si yo soy usuario, ojalá yo tuviera una buena presentación en el sentido de que no voy a estar metiéndome con las otras personas pues arbitrariamente, ¿verdad? Molestándolos o con prácticas inadecuadas, ¿verdad? Y les iba a comentar también relacionado con lo que estaba diciendo Javier. eh, um, Muchas veces, por eso la delicadeza, diría yo, muchas veces suceden dos escenarios. Uno donde el usuario, que tal vez sabe bastante, informa a la persona sobre algo que se está haciendo y le pasa por encima al instructor. O en calidad de compañero, ¿verdad? O sea, entre compañeros he visto también, entre instructores, que es muy importante, pues yo diría igual, o sea, en el marco de la cordialidad y de la ética y la moral, no debería de pasársele por encima a la autoridad de la otra persona. Si uno sabe que el otro instructor dio una directriz y uno va y la modifica, o uno va y le dice a la persona, no, esto se hace así, y ojalá la persona le diga a uno, ah, es que fulanito, el otro instructor, el que me hizo la rutina, me enseñó así. Entonces imagínense, hay que tener todo el cuidado de decirle, mira, ¿por qué estás haciendo este ejercicio así? Ah, yo lo estoy haciendo así porque me dijo el otro instructor. Ok, entonces voy a hablar con el otro instructor. Ojalá que no sea algo muy radical, ¿verdad? Que se pueda corregir el detalle que sea necesario sin que la persona se lesione. Si es en el momento, algunas veces se hace en el momento, y si no, primero se habla con el otro instructor. A la larga pueden suceder otros dos escenarios. Uno, donde ustedes se dan cuenta que bajo la explicación que les está dando el otro instructor, ustedes estaban cometiendo un error, o ustedes terminan enseñándole al otro instructor una mejor técnica o un mejor método o una mejor forma de hacer las cosas antes de pasarle por encima. Eso es terrible, siempre me pareció muy feo porque me parece que nosotros somos los instructores, tenemos mucha pasta en el sentido de que tenemos mucha capacidad de liderazgo, jalamos mucho a las personas, las podemos, y esa energía la podemos utilizar finalmente para guiarlos, ¿verdad? Pero también he visto que muchos como que negativamente y por ser tan competitivos, más bien quieren brillar más que los otros, quieren pasarle por encima a los otros y se comportan al final de mala forma, no ético, no, y más bien inmoral, podríamos decir, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo comento? Porque me parece que es muy importante, porque si vamos a o pensamos movernos en el medio de contrarresistencia, en un centro de acondicionamiento físico, son cosas a las que nos vamos a enfrentar. Y se los digo por conocimiento de causa. Ser serruchapisos, profesoran, sí, exacto. Los serruchapisos. ¿Puedo decir un comentario pequeñito? Sí, adelante. De hecho, yo tuve una experiencia en Zona Fitness que yo entré, ¿verdad? Y había un señor que lo habían contratado como jefe de piso, ¿verdad? Yo siempre he sido una persona que me gusta mucho ser autodidacta, ¿verdad? Aprender, leer artículos, siempre me ha gustado eso. Y la cuestión es de que me pasó un caso como lo que acaba de decir el profe, de que yo estaba explicando un ejercicio y la muchacha lo hacía mal y me decía, no, es que fue Don Hugo que me lo dijo que lo hiciera así. Y yo, ok, voy a hablar con Don Hugo, nada más, y le digo yo a ella, hágalo de tal forma. Al día siguiente llegó Don Hugo y me dice, vea, yo llevo aquí 5 años trabajando y a mí usted no me va a robar la clientela ni los personal Oh, wow. que yo saco. Y le digo yo a él, man, yo nada más le expliqué un ejercicio, o sea, usted no me tiene que hablar así. Le digo yo apenas llevo aquí, eso fue como la primera semana, ¿verdad? Que yo estaba trabajando ahí. Le digo yo, suave, suave, le digo yo no vengo aquí a buscar personas ni nada, o sea, relax.
Y hay gente que se siente muy así, como que usted llega y modifica algo que esa persona está acostumbrada por años, tal vez aunque esté mal, y hay veces que esas personas lo perciben de una forma agresiva, como que si uno le quisiera dañar el trabajo a la persona, y no es así. Ujú, ujú, Y yo ujú. estoy muy de acuerdo con el profe. Serruchapisos es lo peor. Usted se echa a la gente encima y es un ambiente laboral tóxico, feo. Y la verdad es Ujú. que yo no se lo deseo a nadie, la verdad. De hecho, de hecho. Gracias, Javier. Ok, continuamos con principios del entrenamiento. Entonces, ¿qué son los principios del entrenamiento? Y aquí es donde yo diría que viene la parte chiva. Los principios del entrenamiento son, como dice acá, guías generales que provienen de la pedagogía, la psicología, la biología, las ciencias del deporte y que nos permiten orientar los procesos de planificación y de dirección del entrenamiento. Los principios deben ser interpretados como una sugerencia que nos puede guiar exclusivamente, que nos puede dirigir. No son dogmas, no son, ¿cómo se puede decir? No están escritos en piedra, ¿verdad? O sea, siempre nosotros en nuestra capacidad de razonamiento podemos distinguir, analizar y tomar acciones en respuesta a condiciones que se presenten en el ambiente. ¿Qué quiero decir con eso? Que puede ser que durante un entrenamiento, durante algún ejercicio, yo necesite hacer modificaciones por el bien de los resultados, por el bien de la persona, por salud, y que tal vez no tengan que ver tanto con los principios del entrenamiento, no sé, algún tema de tiempo, algún tema de, no sé, ahorita tal vez no tengo algo como en mente, pero lo que quiero decirles es que pueden ser flexibles de alguna forma, si se quiere. Se pueden clasificar en dos grandes bloques. Los primeros los denominamos pedagógicos, son más como para enseñar, de instrucción. Influyen sobre los procesos metodológicos que nosotros empleamos durante la aplicación de las cargas de trabajo y demás. Y también tenemos los principios biológicos que afectan los procesos de adaptación de diferentes sistemas del organismo, o sea, son más biológicos, más físicos. Pretenden facilitar la toma de decisiones en cuanto a los contenidos de los medios, métodos y formas de organizar el proceso de entrenamiento. Eso tiene que quedar clarísimo y no sé por qué esto no avanza. Ahora sí. Bueno, eso ya se los había mencionado, ¿verdad? Procesos metodológicos empleados durante la aplicación de las cargas. Los biológicos afectan los procesos de adaptación. Y tenemos el principio de la participación activa. Dice qué hace, cómo lo hace y para qué lo hace. En este principio, lo que nosotros buscamos es informar a la persona que está entrenando sobre lo que está haciendo, cómo lo está haciendo y para qué lo está haciendo. Un ejemplo muy sencillo. Resulta que yo voy a aplicar una evaluación y después explicar cómo es que se hace el ejercicio a la persona para que lo siga practicando, ¿verdad? Entonces, yo le digo, ve Andrés, yo le voy a explicar el ejercicio, después usted lo va a repetir con una carga liviana y después hacemos una evaluación y este ejercicio lo va a seguir ejecutando a lo largo de 4 semanas para ver qué resultados logramos alcanzar en el músculo del pectoral. Ya desde que le digo en el músculo del pectoral, le explico el ejercicio, se hace acostado sobre la banca de esta forma. Tenés que hacerlo en 6 tiempos para que logremos un estímulo adecuado sobre la musculatura y puedas hipertrofiar, y toda esa explicación lo que va a hacer o va a provocar es que la persona se integre, participe activamente del proceso, y que es diferente. Ustedes dirán, pero bueno, profe, se volvió loco también. O sea, eso es lo que normalmente se hace. Eso es lo que yo siempre hago. Eso es lo que siempre han hecho conmigo. Bueno, les informo que no sucede todo el tiempo. Algunas veces, y lo he visto, se le explica el ejercicio a 3 metros de distancia a la persona, no se le dice para qué es. Se le da la rutina y se le dice, esta rutina es para usted. Y la rutina en el encabezado dice principiante o intermedio, y la persona, pero, o sea, ¿cómo se dio cuenta que era principiante o que era intermedio? ¿Qué es lo que tengo que hacer? No sé. Y al final, típico que he escuchado que la persona me dice, no sé qué estoy haciendo, estoy aburrido, voy a buscar otro centro de acondicionamiento.
llegué aquí porque allá no me explicaron bien. Como dice Javier, el instructor estaba preocupado en hablar con sus amigos y en atender a las muchachas guapas, y yo como tengo 50 años ya estoy rodado, entonces nunca me dio pelota. Entonces eso es precisamente de lo que hablamos con principio de participación activa, y ya me fui por otro lado casi, ¿verdad? Pero bueno, es como para que se den una idea, y ejemplos y casos de la vida real. O sea, no tienen idea la cantidad de anécdotas que se me ocurren, eso sí, en relación con los principios. Dice, principio de accesibilidad. Cada individuo que se someta a un proceso de entrenamiento se debe aplicar una carga de trabajo que pueda realizar y que pueda dominar favorablemente y que le rinda buenos resultados. Normalmente esta carga se aplica desde lo más sencillo a lo más complejo, pasito a pasito, progresivamente. Casi se me fue la palabra. Ese es el principio de accesibilidad, finalmente, ¿verdad? O sea, yo estoy convirtiendo el entrenamiento en accesible para la persona. Si coloco mucho peso, puede significar demasiado y que la persona o se lesione o no lo pueda utilizar, y pasa otra cosa. Cabe resaltar, si es muy poco peso, no estimula, no se genera supercompensación, que es otro principio que vamos a ver más adelante, y tampoco sirvió de mucho. O sea, finalmente hay una cosa que es muy interesante en términos de salud y de actividad física. Siempre nosotros mencionamos, bueno, es importante que las personas se muevan, al menos, ¿verdad? Yo les decía anteriormente, a mí me parece que el tema de la actividad física es muy subvalorado. Hay personas que piensan que la actividad física es opcional, y no. O sea, pensemos en que el cuerpo humano está diseñado para moverse, es una máquina impresionante, chivísima, súper organizada, compleja. Todavía no ha logrado ser emulada en sus tejidos, en su capacidad cerebral y demás. Por ahí dicen que hay inteligencia artificial ya que tiene emociones y de todo, ¿verdad? Pero bueno, todavía no hay una estructura que pueda ser de forma sintética similar, ¿verdad?, al ser humano. O sea, lo que les estoy diciendo es que es una máquina chivísima y que está diseñada para moverse en este ambiente tridimensional. Entonces, no es que es opcional el ejercicio, el movimiento es necesario. Es como, yo no sé, o sea, si alguno de ustedes no se lava los dientes antes de ir a acostar, pero yo creo que normalmente a nosotros nos enseñan como una norma de salud, de higiene, que debemos lavarnos los dientes. Así deberíamos de interiorizar la actividad física. Es algo que se hace siempre, se hace a diario, nos mantiene, nos previene, nos ayuda a prevenir enfermedades, nos mantiene en forma, nos da también esa sensación de seguridad, de vigor, de bienestar. Entonces, bueno, pequeño comercial. Seguimos. Principio de variabilidad. Dice, para mantener el interés y la motivación y evitar las deserciones, yo necesito algo. ¿Qué es eso? El principio de variabilidad. Es un proceso de largo plazo, requiere necesariamente de pequeñas variaciones, modificaciones, métodos, procesos que logren mantener el interés en el entrenamiento, en la rutina. A mí personalmente esto me encanta, es un principio de mis favoritos, porque yo siempre les digo, bueno, una de las cosas que a mí me llena mucho profesionalmente hablando es la adherencia a la actividad física. Cuando logro que alguien mantenga su rol, su hábito de actividad física durante bastante tiempo, o que ya lo acopló a su vida, o sea, que ya es algo que forma parte de su vida, yo me alegro mucho, eso me hace sentir muy bien, ¿verdad? ¿Cómo se logra eso? Bueno, uno de los principios que necesitamos aplicar conscientemente en nuestros entrenamientos es eso. ¿Cómo lo aplico? Varío un ejercicio, puede ser para el mismo grupo muscular, pero resulta que la banca ya no está plana, sino que está inclinada. Puede ser que lo pase, es un jalón, ya no lo está haciendo con polea, ahora lo está haciendo con mancuernas, una tracción o un remo, como quieran decirle. Resulta que estuve trabajando extensión y flexión de rodilla en las máquinas y después lo saqué y lo puse a hacer
sentadillas y flexiones anteriores de tronco, etcétera, ¿verdad? O sea, algo tengo que variar en la metodología, en los ejercicios, que mantenga a la persona interesada, ¿verdad? En la medida de lo posible, ¿verdad? Y eso es todo un arte, diría yo. Luego tenemos un principio de periodización y podemos identificarlo o definirlo como la forma de estructurar el entrenamiento en determinado tiempo. Yo les decía, periodos lógicos con una adecuada alternancia en la dosificación de las cargas, que pueden ser microciclos, mesociclos, macrociclos, ¿verdad? ¿Por qué es importante la periodización? Bueno, es importante porque sin la periodización, o sea, ya se me enredó la lengua, sin la periodización podríamos caer en una improvisación, ¿verdad? O sea, en algo que no está planeado, ¿verdad? Entonces, para evitar caer en la improvisación, pues organizo el tiempo o el entrenamiento o la utilización de las cargas en periodos lógicos. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos entendiendo? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Estos principios me encantan, me encantan, me encantan. Creo que son importantísimos. ¿Ustedes qué opinan? Mónica, ¿ibas a decir algo? Sí, no, que estaba todo súper claro y que también me gusta mucho. Gracias, Mónica. ¿Alguien más? ¿Estamos bien? ¿Estamos conectados? Vamos a ver qué hora es. 7:15. Vean, son las 7:15. Vamos. Principios pedagógicos, principios sobre carga. Ok, vean, son las 7:15. Demos un break de 5 minutos. Volvemos 7:20, 7:21 ahora. Y continuamos con el tema. ¿Les parece bien? Estiren piernas, vayan. Yo voy a seguir tomando agua porque hoy no sé por qué tengo mucho calor. Y regresamos 7:21. Yo me voy a quedar aquí con los audífonos puestos en caso de que alguien quiera comentar algo.
Muy bien, chicos, regresamos. Ok, entonces continuamos con principios biológicos. Acabamos de hablar de dos principios que podríamos considerar como pedagógicos, que son el principio de participación activa, el principio de accesibilidad, el principio de variabilidad y de progresión. Luego, como principios biológicos, vamos a hablar de el principio de la sobrecarga. Dice que implica aplicar al organismo cargas de entrenamiento, como yo les decía anteriormente, de manera regulada, mayores a las que el cuerpo está acostumbrado. Esto debe de suceder en las sesiones de entrenamiento y debe de ser suficientemente intensas estas cargas para que puedan producir modificaciones, lo que conocemos como adaptaciones orgánicas a nivel pues corporal, ¿verdad? Sin llegar al agotamiento extremo o sobreesfuerzo o procesos, sí, finalmente de sobreentrenamiento que serían contrarios a lo que nosotros queremos pues lograr, ¿verdad? Yo les decía, bueno, puede ser en estos términos que ocurran dos cosas. Una, que sea demasiado pesado la carga, como que no pudo ni siquiera levantarla, y otra es que sea demasiado liviana y que no genere cambios significativos a la vuelta de 4 semanas, que es regularmente lo que se planifica en los entrenamientos lineales, ¿verdad? Por supuesto que la carga debe de implicar un esfuerzo mayor al que la persona está acostumbrado para que, como les digo y reitero, genere estas respuestas adaptativas, estos resultados significativos a la vuelta de 4 semanas si se quiere. Luego tenemos un principio de supercompensación que está muy ligado al principio de la sobrecarga, que nos dice, y a la de, no solo al de la sobrecarga, sino también al principio del aumento progresivo de la carga, ¿verdad? Entonces estamos diciendo, por un lado, que yo sobrecargo, que necesito que este aumento sea dosificado de forma inteligente para que ocurra supercompensación, y además con el siguiente, vamos a ver, principio, que es el de el aumento progresivo de la carga, también lo que termino de indicar es que lo hago de forma paulatina, progresiva, inteligente, ¿verdad? De manera que la persona continúe teniendo buenos resultados, buenos cambios. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos dice el principio de supercompensación? Dice que tras la aplicación de una carga de entrenamiento, el organismo sufre pérdida de su capacidad funcional, y ya lo vamos a ver con, ¿qué se me hizo? Ahí está. Denme un momento nada más para acomodar esto. Ahí ven esa gráfica suficientemente bien. Sí. Sí, ok, entonces vean, les voy a explicar qué es lo que pasa con este principio de supercompensación, ¿verdad? Entonces les decía que el organismo sufre una pérdida de la capacidad funcional, o sea, pérdida de rendimiento, y después se recupera, o sea, hay un periodo de recuperación y vuelve a los niveles anteriores al entrenamiento o al estímulo, o inclusive superiores, ¿verdad? Entonces, regularmente lo que yo estoy buscando es que sean superiores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si vemos la grafiquita aquí, vamos a ver, es más, debería serla más grande. Denme un momento, chiquillos, porque no me gusta el tamaño que estoy manejando ahí, descartar. Uh-huh. Creo que esto me toque mejor.
Ok, ahora sí la están viendo de nuevo. Sí, súper. Ok, entonces vean lo que sucede aquí. Resulta que la supercompensación es lo siguiente. Yo genero un estímulo que está aquí. Ajá. Luego del estímulo, lo que va a ocurrir es una pérdida de la capacidad funcional, que es esta curvita que está aquí. ¿Qué es pérdida de la capacidad funcional? Es ni más ni menos que fatiga. Luego, el cuerpo empieza a recuperarse. Esto es la compensación y alcanza un nuevo nivel de estado físico. Si yo junto esto con el siguiente principio, lo que voy a obtener es una gráfica donde se va a ver de esta forma, que también es una gráfica que les voy a presentar en un momento, ¿verdad? Hay supercompensación, otro estímulo, digamos que ocurrió aquí, y se sigue dando la gráfica y sigue mejorando el estado físico. Si, por ejemplo, el estímulo es muy bajo, va a ocurrir que hay poca fatiga y hay poca supercompensación. Si más bien el estímulo es muy alto, va a ocurrir mucha fatiga. No va a existir el tiempo necesario para recuperarse y tampoco va a ocurrir una correcta supercompensación. O sea que un entrenamiento mal hecho, sea una carga muy baja o muy alta, lo que podría resultar es en un estancamiento del estado físico. Es uno de los escenarios, ¿verdad? Entonces dice, principio del aumento progresivo de la carga. Son cambios a nivel estructural y funcional producto del estrés. Un mismo estímulo varias veces genera adaptación. Y vean la grafiquita aquí. Veamos el siguiente ejercicio, el siguiente principio también. Vamos a ver. Entonces, ¿qué es importante que entendamos del principio de aumento progresivo de la carga? Bueno, que como respuesta a una carga sobre el organismo, este tiene que adaptarse a nivel estructural, a nivel funcional, a nivel de fuerza, para enfrentarse a este estrés sometido, ¿verdad? Entonces, como yo lo voy haciendo progresivamente, cada vez tengo que adaptarme y adaptarme y adaptarme y adaptarme y esto va a funcionar como un mecanismo continuo de adaptación que me permite pues ir mejorando, ¿verdad? Escenarios de casos de la vida real, dijo un amigo. Típico que vemos a una persona trabajando hipertrofia. Hipertrofia en términos de dosificación corresponde a una carga de entre un 60 y un, perdón, 80%. Ahí lo puse al revés. Y la dislexia. Qué miedo. Bueno, ustedes me entienden. Entre 60 y el 80% de un RM. Esto es una dosificación, omitamos el signo inverso, de hipertrofia. Resulta que una persona siempre entrenó, tiene ya más de 3 meses y continúa 4, 5 meses y ustedes dirán, profe, se volvió loco también. O sea, ¿quién va a entrenar un año hipertrofia? Bueno, yo he visto casos que no salen de la hipertrofia por miedo a perder las ganancias y lo que están provocando es o interfiriendo con este principio. Ajá. Y con el de supercompensación y con el de sobrecarga y con el principio de continuidad, porque no se está, o sea, no se están aplicando la dosificación de las cargas de forma correcta. ¿Qué sucede? Esta persona está súper adaptada a trabajar este rango de trabajo. Ya ni siquiera podríamos decir, probablemente si evaluamos un RM, ya ni siquiera son tan representativos en términos de hipertrofia esos porcentajes. Lo que quiero decirles es que hay un estancamiento, no se sabe por qué, y es por el uso inadecuado de los principios y por supuesto que de las dosificaciones de la carga, ¿verdad?
Típico que vemos a las señoras que practican spinning todas las mañanas, rigurosa y religiosamente, y las vemos 2, 3, 4 años practicando zumba, practicando indoor cycling, practicando entrenamiento interválico y todas las clases que hay, pero las vemos exactamente igual. ¿Qué es lo que pasa? Que la intensidad de la carga en la clase siempre fue la misma. No hubo supercompensación, no hubo cambio progresivo, no hubo continuidad, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, continuidad, estímulos aislados no producen efectos positivos en la adaptación. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, resulta que yo voy hoy a trabajar pecho y me aparezco hasta la semana siguiente y después me aparezco 2 semanas después, eso no va a rendir un efecto significativo sobre la producción de fuerza del músculo pectoral. Y si hablamos en la parte estética o en la parte de hipertrofia, si utilizamos una cinta métrica para medir a nivel de pectoral, vamos a obtener siempre la misma medida porque nunca se dio una continuidad adecuada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que decimos con continuidad? Bueno, que todo entrenamiento es un proceso que debe darse de forma continua, ininterrumpida, semana tras semana, mes a mes, día tras día, ejercicio tras ejercicio, ¿verdad? Escenarios extraños, hablando de continuidad, bueno, yo les decía es en términos de frecuencia, pero también hay un síndrome muy común en los centros de acondicionamiento físico, que es que hice 3 abducciones de cadera en la máquina y como la máquina es tan confortable, ¿verdad? Estoy ahí con apoyo hacia lateral en las piernas y también un buen respaldar y estoy cansado y quiero chilear y abrí redes sociales y me quedé 2 minutos. Pasaron 2, 4 minutos y ahí ya perdí continuidad. O sea, eso es una ruptura en la continuidad, es una ruptura en el estímulo. Puede ser que sirva como actividad recreativa, como forma de moverse y demás, pero no va a ser productivo en términos de resultados o de adaptaciones fisiológicas de las que estamos hablando, crónicas, estructurales y demás, ¿verdad? Continuamos con principios biológicos. Este siempre me hace mucha gracia. Sí y no, ¿verdad? Porque es un principio de reversalidad, es un principio muy, ¿cómo se puede decir? Muy brusco, ¿verdad? Vea lo que dice ahí de primero, lo que no se usa se pierde. Ahí siempre me dicen otra cosa, ahorita no recuerdo exactamente bien, como para hacer el chiste. Lo que no se usa se La pierde. pelota, ¿no es? Seguro, esa. Siempre me hace gracia. Lo que no se usa esa pelota. Entonces, si yo practico una rutina de fuerza y en una semana gané fuerza, no sé, aumenté 10% mi fuerza, para poner un ejemplo, dejé de practicar 4 semanas, o sea, estamos hablando de que yo practiqué semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Aquí ya aumenté 10% mi fuerza. Yo dejé de entrenar esas 4 semanas, adivinen, menos 10% de fuerza. Principio de realidad. Lo que primero pierdo en un entrenamiento, o sea, la primera pérdida de un entrenamiento o la falta de continuidad, lo primero que va a generar es pérdida de la fuerza. Así es, cruel. Luego tenemos un principio de individualización. Esto es increíblemente importante y yo creo que ahora nos estamos dando cuenta de esto, somos más conscientes y no solo en términos de promoción de la salud, de entrenamiento o de movimiento humano, sino que a nivel multidisciplinario nos estamos dando cuenta de que es un principio súper importante, tanto que ahora yo escucho, es que
La dieta, hay que aplicarle un principio de individualización, es una dieta específica para esta persona. Esta prescripción de medicamentos nunca antes se dio igual. Es una prescripción de medicamentos en términos de medicina para esta persona. Este abordaje psicológico se está aplicando para esta persona de esta forma porque es individualizado. No podemos, o sea, ya esa cuestión de que cogemos, hacemos a todos, ¿verdad? Echamos a las personas, las hacemos un puño y las echamos en el mismo canasto, ya eso no se puede utilizar. Siempre, siempre, siempre el entrenamiento va dirigido a una persona. Un entrenamiento va dirigido para una persona. Profe, En términos de contrarresistencia, déjame terminar antes de que se me olvide porque puede ser que se me vaya. Por supuesto que hay entrenamientos grupales donde hay una tendencia o están dirigidos a un grupo de personas y son más generalizados. Sin embargo, les comento que dentro de esas clases grupales, que es una tendencia que se le puede dar al entrenamiento, también debería de aplicar el resto de principios para que se cumplan en la medida de lo posible los resultados que yo quiero conseguir, ¿verdad? O sea, si yo estoy ofreciendo en mi centro de acondicionamiento físico una clase que está dirigida a mejora de la resistencia, ojalá que yo esté planificando eso bien para que así ocurra, ¿verdad? Adelante. he visto muchas veces personas que bajan rutinas de internet y las comparten, o eso de las aplicaciones que son con rutinas ya programadas, y las personas pues las descargan y las hacen como si fueran hechas especial para ellos. Sí, bueno, recordás dos cuestiones. La primera es que hace un tiempo estaba, ¿verdad? En todas partes, en redes sociales. Yo creo que ahora las redes sociales es el primer frente de divulgación que existe, ¿verdad? Antes eran otros, pero ahora de redes sociales. Entonces, redes sociales es hasta que embota la cantidad de información que hay, ¿verdad? Y no toda es adecuada. ¿Por qué estudiamos esto? Porque es una forma de filtrar, ¿verdad? Como decía Javier, creo, uno se puede ir formando, puede ir leyendo, pero no tiene que ser muy, ¿cómo se puede decir? O sea, tener un alto discernimiento en las cuestiones que está absorbiendo, porque no todas puede que sean buenas. Entonces, al final, resulta que se dice que el entrenamiento interválico de alta intensidad, más conocido como HIIT, se obtienen beneficios más rápidos, más significativos en términos de consumo máximo de oxígeno y de resistencia y de mejora de la composición corporal que versus o que por ejemplo, que con la utilización del famoso método de carrera continua de larga duración, de moderada intensidad, ¿verdad? Ejercicio de tipo aeróbico. Entonces, resulta que la nota era descargar, como dice, me parece que era Mariela, fue Mari, ¿verdad que sí? Sí, Mariana. Mariana. Descargaban las rutinas a granel de entrenamiento interválico de alta intensidad de redes sociales, el que hacía fulanita de tal, el que hacía Perencejo, el que hacía, ¿verdad? Hagamos todos, y perfecto. A mí me encanta el entrenamiento interválico de alta intensidad, pero fíjense ustedes que, como la palabra lo dice, es entrenamiento de alta intensidad. Adivinen qué, si es verdaderamente alta intensidad y estamos utilizando o aplicando estos principios, me tengo que dar cuenta que no es posible, en la mayoría de los casos, mantener altas intensidades durante tiempos muy prolongados, ¿verdad? Algo va a pasar ahí. Si imagínense correr un carro que está en capacidad de desarrollar 500 kilómetros por hora, exageradísimo, digamos que 300 kilómetros por hora, y todos los días lo corría a 300 kilómetros por hora, les prometo que ese carro va a llegar a un desgaste muy alto rápido. Es igual a nivel corporal. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Es mala aplicación de los principios totalmente. Las personas no saben y están bajando el entrenamiento que usaron para hacer la película, los actores de los 300 para la película de los 300, ¿verdad? Los espartanos eran.
Imagínense ustedes, entonces todo el mundo como loco haciendo y cero principio de individualización, ¿verdad? Y ni hablar, pero resulta que hay un desgaste en la rodilla, pero no importa, voy ahí. Resulta que tiene diabetes tipo 2, pero no importa, va ahí a hacer el entrenamiento, ¿verdad? Hay cero principio de individualización, eso no es adecuado y en mi opinión tampoco es saludable. Entonces, ¿verdad? Lo otro que me acuerda el comentario de los programas de entrenamiento es que fíjense que hace un tiempo tuve una diferencia muy grande dentro de un centro de acondicionamiento porque me dicen, imagínense, para mí fue como, como una patada por las espinillas, como dicen, ¿verdad? Llegan y me dicen, el gerente, chiquillos, me dice, Guillermo, es que necesito que haga 3 tipos de rutina. Y yo, claro, por supuesto, ¿qué es lo que necesita con esos 3 tipos de rutina? Necesito que a una le diga principiantes, a una le diga intermedios y a una le diga avanzados. Entonces eso lo vamos a meter en una aplicación y las personas que llegan al gimnasio vamos a organizarlas en principiantes, intermedios y avanzados y así tenemos un desarrollo más eficiente a la hora de entregar las rutinas. Y yo me quedé, y yo le digo, son toque, pero eso no cumple. Lo primero que le dije, y es más, yo creo que en el mismo tono, así, y con las mismas palabras, yo son toque, pero eso no cumple con los principios de entrenamiento, ¿verdad? Y que ya en el centro de por sí se acercaban mucho a lo personal, ¿verdad? O sea, como que había un ambiente muy chiva donde el instructor tenía esa cordialidad, esa cercanía con el cliente, había una excelente relación de parte del personal que en ese momento estaba bajo mi supervisión y me pidió una rutina para esos tres tipos de nivel de actividad física. Y sí, en términos investigativos, inclusive yo puedo diferenciar por una madurez en el entrenamiento si la persona es de nivel principiante, de nivel intermedio o de nivel avanzado. Eso estamos de acuerdo. Pero ahí, por supuesto que rompemos con ese principio de individualización, ¿verdad? Y como les decía, me parece muy chiva que ahora en estos momentos, o sea, en la actualidad y a nivel multidisciplinario, se está viendo como una necesidad la aplicación de este principio para cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, bueno, que les quede ahí también para meditar. Creo que alguien me escribió algo, rutina generalizada, sí, es fatal ese tema. Seguimos, dice principio de especificidad, dice aplicación de las cargas, volumen, intensidad, densidad de entrenamiento propias que produzcan adaptaciones y reacciones específicas hacia las cualidades deseadas. Me gusta mucho porque, como les decía, puede ser que alguien tenga como objetivo la salud y entonces yo pueda aplicar actividades que cumplan una especificidad dentro de su quehacer laboral. Por ejemplo, si es guardaparques y necesita caminar mucho, entonces yo puedo mejorar, como les decía, musculatura de tren inferior, que va a tener una mayor demanda, le puedo dar un énfasis en resistencia y ayude a esa persona. Si es en el ámbito deportivo, resulta que es fútbol, hay un alto contenido de desplazamiento, igual me concentré en musculatura de tren inferior, core, para ayudarlo a esos cambios de dirección rápidos, potencia y demás, y entonces ahí estoy cumpliendo con principio de especificidad. Cuando no se cumple principio de especificidad es cuando, por ejemplo, nosotros ponemos a la persona a hacer el reto de 1000 abdominales, que son 1000 flexiones anteriores de tronco, en posición de cúbito supino. O sea, imagínense a alguien acostado haciendo 1000 flexiones de tronco, cuando en la vida diaria o en el ámbito deportivo ustedes han visto a alguien haciendo flexiones de tronco 1000 veces. No sucede. Y si alguien ha visto, coméntelo ¿verdad? Para estar todos conscientes. Pero regularmente no sucede. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles? Sí, el famoso abdominal o crunch básico es necesario, lo podemos utilizar, puede ser parte del entrenamiento, pero si nos ponemos a pensar si cumple un rol específico dentro de algún ámbito, probablemente no lo encontremos. ¿Qué sería más producente viendo los entrenamientos o los ejercicios desde esa óptica? Para mejora de la resistencia de la musculatura de zona media que conocemos como core, sería entonces mejor una plancha frontal, una plancha lateral,
una abdominal isométrica con las rodillas en posición de 90 grados, porque además la musculatura de zona media es una musculatura que es estabilizadora, ¿verdad? O sea, nos mantiene de pie, mantiene la espina dorsal en una correcta postura. Entonces, a eso me refiero con especificidad, por ejemplo. Principio de recuperación, dice, todo esfuerzo debe estar alternado con cierto tiempo de descanso que permita la adecuada recuperación. Principio de recuperación, pues yo creo que ahí no hay como mucho que opinar, ¿verdad? O sea, es claro que yo necesito gestionar, como les decía, la fatiga de una forma adecuada. ¿Cómo lo hago? Con periodos adecuados de descanso, tanto a nivel micro, o sea, durante la sesión, entre serie y serie, entre ejercicio y ejercicio, como a nivel, digamos que macro, entre entrenamiento y entrenamiento, entre componente o aptitud física y aptitud física, ¿verdad? Normalmente uno lo que hace en términos de aptitudes físicas es una especie de olaje en los macrociclos, ¿verdad? De tal forma que vea acondicionamiento físico, hipertrofia, fuerza, potencia, resistencia, vuelvo otra vez a acondicionamiento físico, hago una semana de descarga por ahí y vuelvo otra vez de tal forma que si me pongo a ver los porcentajes de la carga, empiezo a formar una especie de olaje. Eso yo diría que es más funcional y más producente, no solo en términos deportivos, sino también por salud. Y en salud les digo que no es muy utilizado. La planificación es como también les digo, subutilizado. ¿Y quién, hablando de planificación, qué nos aporta eso? Mira, mi cerebro a veces como que funciona raro. Planificación. Bueno, no termino de poner porque si no me concentro en escribir y no me concentro en hablar. ¿Qué nos aporta la planificación en la salud? Lo que nos aporta es que el entrenamiento de hoy lo generé y yo sé que en 4 semanas ya yo sé qué tipo de entrenamiento voy a tener. En otras 4 semanas yo sé para dónde voy. Las siguientes 4 semanas yo sé que voy a ver y así sucesivamente, de tal forma que, por ejemplo, me he topado con periodos larguísimos donde la persona ya cumplió 12 meses, estamos en diciembre, y me dice, profe, me voy a ir de vacaciones y yo le digo, tranquilo, vamos a tener una semana de inactividad física donde sí se puede, trate de realizar actividades de tipo recreativo como caminatas, no sé, salir a andar en bicicleta, el mismo hiking, ¿verdad? El senderismo que hablaba creo que Javier y demás. Eso puede solucionarnos mucho. En algún momento cuando no conocía mucho estos temas, un tema de ansiedad, valga la redundancia, era que generaba un entrenamiento, tenía que romperme la cabeza viendo para dónde quería moverme. Si planifico esto desde el principio, no tengo ningún problema y lo hago de forma lógica, de forma coherente y de forma que pueda ayudar verdaderamente a la persona. Entonces, se los dejo ahí también para que lo mediten. Vamos a seguir hablando más de eso y también de eso tratan los cursos al final, ¿verdad? Estamos en el primer nivel, en el segundo van a profundizar más y en el tercer nivel se ve lo que es planificación y programación o programación y planificación. Otros principios importantes, principios de valores iniciales, menor nivel, mayores avances. Yo no sé si ustedes han visto los típicos casos que es el chavalo que entró con sobrepeso, con obesidad y perdió 3 kilos el primer mes, disminuyó 2% el porcentaje de grasa y ahí va a pasos de gigante. Por supuesto que sí. Tenemos que tener en cuenta que va a llegar un momento en el que vamos a alcanzar como una especie de meseta, como que nos vamos a estancar, pero es normal. Después puede ser que los avances sean menos significativos, pero siempre se sigue avanzando y hay que informar a la persona de eso y por supuesto que para poder guiarla, para poder generar esa misma adherencia a la actividad física. Dice, menor nivel en el entrenamiento de la fuerza tendrá aumentos más significativos a una velocidad de avance mayor que los más entrenados. Los más entrenados tienen cambios menos significativos porque se encuentran en lo que conocemos como una ventana adaptativa
o adaptativa o un techo fisiológico, o sea que ya su capacidad genética está a tope, o sea, lo que está predispuesto genéticamente en su cuerpo está a tope, alcanzó su máximo nivel y después las diferencias son a veces hasta imperceptibles, ¿verdad? Puede ser que a nivel enzimático, a nivel hormonal, a nivel, como lo decíamos anteriormente, emocional, psicosocial, esté teniendo cambios muy importantes, muy bonitos, inclusive, o sea, en términos de percepción, yo he topado con personas que tienen las mismas medidas y me dicen, profe, pero yo me siento como más torneado, como más escupido, qué sé yo, ¿verdad? Pero, y viene siendo ese mismo tema. Pero es importante definitivamente entender que hay unos valores iniciales o un principio de valores iniciales que nos dice que sí, que es normal que tal vez yo empecé muy flaquillo y los primeros meses aumenté de 2 en 2 kilos, ya después fue menos, pero bueno, estamos mejorando, eso es lo importante. Principio de los retornos decrecientes. Este es el famoso techo genético que les estoy diciendo, esa ventana adaptativa, dice el techo genético que limita en cierta medida su avance del entrenamiento. Por tanto, a medida que se aproxima a su techo, la velocidad de avance se reduce más significativamente. Y el principio de especialización dice que cada especialidad deportiva, este es muy dedicado a esa parte deportiva, tiene sus propias características, como esa que yo les decía. Bueno, yo analizo un deporte, resulta que es voleibol y yo veo que tiene mucho componente de potencia, entonces yo puedo mejorar eso, aptitud dentro de mis entrenamientos o enfocarme en esa aptitud en los entrenamientos. Y hay algo muy curioso. Resulta que cuando las personas, bueno, cuando los atletas están practicando voleibol, no hacen una sentadilla profunda ni es una sentadilla completa. Si yo me pongo a observar, voy a notar que son sentadillas a un cuarto o lo que se conoce como un cuarto de sentadilla. Entonces, si yo trabajo un cuarto de sentadilla y además le aplico potencia, voy a tener muy buenos resultados en voleibol y deportes también como el básquetbol. Eso es comprobado científicamente. Por tanto, todo entrenamiento debe ir enfocado a mejorar dichas características y no otras. Entonces, recapitulando y retomando, ya para cerrar la sesión, son las 7:50, wow, son las 7:55, estamos bien. Para iniciar la adaptación, yo requiero de tomar en cuenta los siguientes principios: sobrecarga, aumento progresivo de la carga, variabilidad y supercompensación. Repito, sobrecarga, aumento progresivo de la carga, variabilidad y supercompensación para iniciar la adaptación. Para asegurar la adaptación, continuidad, reversibilidad, periodización y recuperación. Para orientar la adaptación, individualización, especificidad y especialización. Tiene sentido, ¿verdad? Es como en secuencia lógica. ¿Cómo estamos hasta aquí? ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Me fui muy rápido? No, pero está súper claro. Ok, bueno. Vamos a ver. Vean, ok, hagamos algo. En el manual vamos a encontrar en la unidad 3 lo que vamos a leer como terminología básica y tipos de entrenamiento. Entonces, vamos a cerrar la clase en estos momentos y de tarea o de trabajo les voy a dejar que hagan la lectura de esta unidad 3 y que está, bueno, la temática que está bajo este título que dice terminología básica y tipos de entrenamiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos conectados? Está bien. Ok, entonces lo que va a pasar la siguiente clase es que igual vamos a comentar los diferentes temas y bueno, los estudiamos, los vemos con las diapositivas y por ahí también eso nos puede ayudar a avanzar un poco más rápido en ese sentido. De acuerdo. Gracias, Profe, Mariana. Sí, perdón. adelante. ¿Quién me habla? Yo, Mónica. Dime, Entonces, Mónica. la otra semana igual nos vamos a ver virtual. Ah, sí, gracias por recordarme. Ok, voy a compartirles pantalla nuevamente. Yo iba a hacer un negocio con ustedes. Gracias por acordarme, Mónica.
Un gusto. El business es este, chiquillos. Me equivoqué. Profe, ¿y cuándo son los exámenes? Ah, lo podemos ver inmediatamente. Nada más dame un momento. Ujú. Ok, entonces veamos el programa de curso. Hagámoslo un poquito más grande. ¿Qué pasó? Ah, ok. Ok, vean, entonces, el examen, aquí estamos en principios del entrenamiento, luego vemos medios del entrenamiento y ahí estaría el examen. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros somos grupo 1, hoy estamos 22, la siguiente clase es 29 y veríamos medios del entrenamiento. La verdad es que medios del entrenamiento lo podríamos hacer presencial, pero ¿qué les parece si la siguiente clase la vemos virtual y después entonces ya la quinta clase nos vemos presencial? ¿Les parecería bien? Entonces tendríamos 4 clases virtuales y el resto serían presenciales, a menos que tomemos otro acuerdo como por aquí estratégicamente, pero pienso que podría ser la siguiente, o sea, para que tengamos un total de 4 clases virtuales. ¿Les parece bien que la siguiente nos veamos todavía virtual? Por mí está súper bien. O sea, la siguiente es Todavía virtual. virtual. Ujú. Aquí dice presencial, pero lo que estoy negociando con ustedes es que la siguiente sea virtual todavía. ¿Estamos de acuerdo? Sí, todo bien. Ujú. ¿Alguien que no esté de acuerdo que hable ahora o calle para siempre? Como dice el dicho. Entonces, solamente, profe, para ser clara, entonces nos quedaría, digamos, de tarea leer esta unidad 3 y usted Ujú. no, o sea, y tener, si tenemos dudas o lo que sea, como al inicio de la clase, resolverlas Y y después luego entramos verla. entonces Ajá, con medios de entrenamiento. ok, sí, está bien. Ujú. Ujú. ¿Les parece bien? Gracias, Mónica. Profe, y en cuanto a ese Ujú. primer parcial, entonces sería ¿cuándo? La otra semana lo estaríamos activando, el 29. Que Y se, sería, digamos, solo en un tiempo establecido, o es por días, o cómo funciona. normalmente funciona así. Lo que se hace es que se activa el examen, se les da un periodo de tiempo y ustedes lo resuelven en ese periodo de tiempo. El periodo de tiempo es, por ejemplo, 2, 3 días y en esos 2, 3 días ustedes escogen la hora a la que más les sirve y tienen 1 o 2 horas para hacer el examen. Normalmente es así. Si eso cambiara, entonces yo nada más les informo, pero no se asusten, eso es muy... Vamos a ver, ese examen es número 1. A mí para lo que me sirve es para comprobar que ustedes están asimilando el material. Una forma de comprobarlo también es cuando yo siempre les pregunto cómo están, cómo lo estamos entendiendo. Normalmente todos me dicen que sí, entonces yo asumo que vamos bien. Y algo más les iba a decir. O sea, al final lo que quiero más bien transmitirles es confianza. O sea, es una cuestión que no es muy difícil, creo. Lo que voy a tratar de hacer es programarlo para que sea todo de selección única, que ustedes nada más vayan leyendo, vayan seleccionando y listo. ¿De acuerdo? Ok, Igual, si hubiera algo que tuviéramos que comentar, inclusive lo podríamos atrasar una semana más o algo así con la intención de que ustedes se sientan confortables en el momento de hacer el examen. Y lo haríamos, o sea, como todos al mismo tiempo, ¿sería? ¿O cómo? No, puede ser que no. Pero voy a consultar bien, hagamos una cosa, voy a consultar bien con coordinación para ver cómo son las indicaciones para esta ocasión, porque
Les comento que ese rol que les acabo de explicar para la aplicación del examen lo utilizábamos con el aula virtual. Como estamos utilizando una plataforma nueva, honestamente no sé si se variará mucho el mecanismo con el que se apliquen los exámenes, ¿verdad? Bueno, está bien, sí. Ahí nada más nos avisa. Entonces sí, Súper. exacto. Más bien, probablemente yo me acuerde, pero si no, acuérdame la semana siguiente de hablarles del tema del examen. O sea, de hablarles del examen. Los temas son estos, ¿verdad? Cuidado. Fundamentos anatomofisiológicos, principios, fundamentos anatomofisiológicos, sistema osteoarticular, sistema neuromuscular, principios del entrenamiento, esto que acabamos de ver, la lectura que van a hacer de la unidad que corresponde a continuación y lo que vamos a ver la semana siguiente, que son medios del entrenamiento. Medios del entrenamiento, la verdad es que es súper fácil. Son las primeras 4 unidades, entonces, ¿verdad? Ajá, correcto. ¿Qué tal? ¿Estamos todos en sincronía? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Listos. Ok, entonces recuerden hacer la lectura, los dejo con ese trabajo y cualquier cosa, recuerden que tienen mi correo si quieren consultar algo. No sé si tienen mi número de teléfono, pero también lo voy a poner por aquí en caso de que necesiten comentarme algo. O no sé, o tengan alguna emergencia. ¿Y qué más? El examen, los temas, la clase. Ok, era eso nada más. Listo, entonces, chiquillos. Muchísimas gracias por poner atención. Gracias por participar en la clase del día de hoy. Espero haberlos motivado con el tema que acabamos de ver y nos vemos entonces la siguiente semana. Gracias, profe. Gracias. Buenas Bueno, noches. Nos vemos. Gracias. Gracias, buenas profe, por noches, ahí, con mucho Antonio. gusto. La tarea es el 3, ¿verdad? El tema 3. Es correcto, lectura del tema 3. Buenas noches. Pura vida a Bueno, todos. Javier, buenas noches. Chao a todos. Profe, Adelante, Mariana. Mari, ¿ibas a decir algo o estabas despidiéndote? es que me cortó, entonces la otra semana es virtual también. Correcto, la otra semana es virtual. Profe, ¿me escucha? Sí, Mari, la otra semana es virtual también. Mari, Mari, Mari. Mari, ¿me escuchaste? Voy a escribirlo, a ver. Bueno, espero que sí me haya escuchado. Esteban, un abrazo. Eric, un abrazo. Que pasen buenas noches. Voy a terminar la clase.